Bueno, entonces a continuación pues vamos a resolver un par de problemas de motores de corriente continua. El primero dice un motor de corriente continua conexión serie. Entonces voy a subrayar de inicial esa frase que va a ser de mucha importancia a la hora de resolver esos problemas de máquinas de corriente continua. Potencia útil del 10 CV, que son caballos de fuerza, está alimentado con 200 volts, siendo la resistencia del devana inductor 0,8 ohms y la resistencia del inducido 0,3 ohms. Voy a dejar hasta acá el enunciado y es porque independientemente de lo que se pida calcular, los cálculos están dirigidos a un modelo de circuito y ese modelo de circuito pues me permitirá pues orientar el problema. Y ese modelo de circuito, ¿cómo lo vamos a identificar? Bueno, sabemos la operación de la máquina, que es motor, y vamos a empezar acá. De las máquinas de corriente continua, ya sea en operación generador o motor, el circuito en sus componentes es el mismo. Ya la dirección de la corriente cambia en la operación. Pero en el caso que estamos hablando, casi todos los problemas son motores, entonces la dirección siempre va a estar dirigida, determinada hacia la tensión inducida. Para eso recordemos lo siguiente. Conexión serie. ¿Qué hace referencia a la conexión serie? Las dos partes principales de la máquina de corriente continua, que es el circuito de armadura, está compuesto con la tensión inducida y su resistencia de armadura. Digamos que hasta acá lo que tenemos es la tensión inducida, es su A, y aquí nuestra resistencia de armadura o inducido también se va a conectar en serie con un devanado de campo. Y el circuito de campo, que eso simplemente es una bobina, una resistencia en serie con una, bueno, un inductor en serie con una resistencia, y la resistencia representa pues la resistencia del devanado del inductor. Y tendríamos el valor de la resistencia del inductor y el valor de la inductancia de la bobina de campo. Estos dos circuitos se van a conectar en serie. Aquí cerramos el circuito y continuamos pues, con los terminales del circuito. Continuaríamos acá extendiéndonos el circuito un poquito más. Y en estos terminales, vamos a agarrar un poco el dibujo. Y en estos terminales extremos, pues el motor se va a alimentar o se va a conectar por medio de la fuente de corriente continua, ya sea una red, una batería, una fuente. Entonces aquí, eso de acá, vamos a representar la alimentación del motor, ¿sí? La alimentación, ya sea una red eléctrica, una batería, una fuente de corriente continua. Una fuente de corriente continua. Dice que el motor es alimentado a 200 volts. Quiere decir que esta tensión de la fuente son 200 volts según el problema. Siendo la resistencia del vano inductor. Inductor es el mismo campo. Recordar que el término inductor hace referencia al campo, al circuito de campo, el que produce básicamente el flujo del campo. En ese caso sería, que aquí lo vamos a llamar RSUS por el término serie. Entonces nos están diciendo que la resistencia del devano inductor es de 0,8 ohms. Aquí lo estamos ubicando. Entonces el inductor es el que estamos ubicando acá. Y el inducido, que es la misma, y el término inducido, voy a cambiarlo acá, en morado, el inducido hace referencia a la resistencia de armadura. Es el que recibe la inducción, en este caso R sub A, el que sería para nosotros R sub A, y ese tiene un valor de 0,3 ohms. Entonces digamos que aquí en términos, en algunas veces el inductor lo vamos a encontrar llamado RF o RS dependiendo del tipo de máquina, y pues acá siempre la vamos a llamar R sub A, siempre la vamos a llamar R sub A, no tiene otra simbología, otra nomenclatura. Y en ese orden de ideas, la corriente circula de los terminales, la corriente de la fuente o la corriente de la línea, también se lo suele escuchar. Y bueno, voy a cambiar un momento este término, voy a cambiar eso en vez de eso, es una tensión en terminales, y la corriente en terminales para no confundir con la corriente esa de acá que yo llamar I sub S, y hace referencia pues a la corriente del devano serie. Y pues para acá vendría la corriente del devano armadura, por lo cual las tres corrientes en el circuito van a ser la misma. No nos interesa el valor de la inductancia como tal. Sí, pero la inductancia, pues ya digo que es un circuito corriente continua, la inductancia comporta un corto, pero realmente la dejamos ahí reflejada, pues para saber que esa inductancia pues tiene su participación fundamental en distribuir el campo, o es el responsable que va a hacer aparecer la tensión inducida. Recordemos la siguiente ecuación, ¿no? Que eso es igual a una constante de construcción de la máquina, el flujo del campo, o sea, la las proporciones, y la velocidad mecánica en la cual está girando el rotor. Entonces aquí también agregamos en la fuente
un eje de rotación, en el cual aquí habría, en el caso del motor, un par de salida, una potencia de salida y una velocidad mecánica de giro. Pues indicando que esto de acá está en el rotor, está en la parte del rotor. Y dice que la fuerza contra la electromotriz inducida es de 134 volts. Cuando nos dicen la fuerza contra la electromotriz, porque también podemos encontrar fuerza electromotriz contra o electromotriz. La electromotriz, bueno, hablamos de generador, la contra electromotriz, bueno, hablamos por motor. Entonces, lo que me están diciendo es que la tensión E sub A, el término contra electromotriz es de referencia que estamos operando con motor. Y que esa tensión, pues tiene un valor ya especificado, y ese valor especificado es de 134 volts. Es de 134 volts. Ahora, nuevamente, ¿no? Un motor dice una potencia útil. Una potencia útil. Cuando a mí me están hablando de una potencia útil, es la potencia de salida del motor o la que se refleja en el eje. Es una potencia netamente mecánica. Es la potencia que yo aquí estoy ingresando en el eje. Es la que se refleja acá. Y inclusive, esta unidad que dice 10 caballos de vapor es una forma de unidad de potencia mecánica. Solo que a la hora de nosotros hacer los cálculos eléctricos para saber qué corriente va a circular en el motor en una condición de operación mecánica, una velocidad y un par especificado, pues nosotros hacemos una conversión de esa potencia mecánica a potencia en watts. ¿Y eso cómo sería? Entonces la potencia de salida, la misma potencia en watts, pues un caballo de vapor puede hacer referencia a aproximadamente 735 watts. Entonces 10 por 735 me daría el resultado de la potencia de salida, pero representado en potencia eléctrica o en variable eléctrica. Es decir, 7350 watts. Sería el valor de la potencia que está en la salida del motor, en la potencia que la carga mecánica está recibiendo, la que está pidiendo la carga mecánica. Una observación muy interesante, ya que mencionamos los caballos de vapor, es un tipo de unidad de medida mecánica. No es, digamos que en el contexto más usual es el encontrar el término caballos de fuerza, dependiendo de la nomenclatura que se utilice. ¿No? La americana suele uno hablar de caballo de fuerza, horsepower, que no tener en cuenta que no son las mismas valores. Un caballo de vapor son 735 y un caballo de fuerza 745. Bueno, estos son valores aproximados. Pero tener en cuenta esto. Entonces, según el problema se pide. Entonces, la intensidad que pasa por cada una de las bobinas. La intensidad hace referencia a la corriente del circuito. Pues, en la parte A, podemos simplemente aplicar lo siguiente. Pues en este circuito ya conozco esa tensión, conozco la resistencia, pues podríamos hacer simplemente una ley de corrientes de Kirchhoff, una ley de corrientes de Kirchhoff, una ley de tensiones de Kirchhoff. Más bien una ley de tensiones de Kirchhoff y decir lo siguiente, que pues entonces menos 200 más la tensión en las resistencias, que sería entonces, y como están en serie en vez de la misma corriente, 0,3 más 0,8, por la corriente, ¿cuál de las tres? Y su A, su S y su T, no importa cuál de las tres vamos a colocar, como están en serie, pues es la misma, entonces voy a agregar el valor de I sub A, el valor de I sub A, más la tensión inducida, que es 134 volts, por cero, sumatoria de tensiones debe ser igual a cero. Entonces, de esa ecuación acá, pues podemos decir que sencillamente I sub A sería el valor de 200 despejando, menos 134, y entre la suma de las dos resistencias, 0,8 y 0,3, que sería 1,1 ohm. Entonces, finalmente, I sub A, que sería la misma I sub S, que sería la misma corriente en terminales, da un valor aproximado de, pues, aproximadamente, más bien exactamente, un valor de 60 amperes, y tendríamos la primera respuesta del problema. El inciso B dice el rendimiento. Entonces, el rendimiento, que es el mismo eficiencia, pues se define como la potencia de salida sobre la potencia de entrada. Potencia de salida que ya conocemos, pero la potencia de entrada, ¿de dónde se obtiene? La potencia de entrada la tensión es la potencia en terminales. De tener en cuenta que, de manera de revisión de conceptos,
que independientemente del tipo de motor, o sea, el circuito, la potencia de entrada hace referencia a la potencia en terminales del motor. Es decir, en los terminales del motor vamos a ver una fuente de alimentación, llamada esa tensión en terminales, y la corriente en terminales, no importa el modelo del motor, no hace referencia al circuito, pues esa potencia de entrada pues va a ser la tensión en terminales por la corriente en terminales, es una potencia eléctrica que se va a convertir en una, que se hará una conversión mecánica. Y para ese caso, pues nuestra potencia de entrada tiene que ser la tensión en terminales, que es 200, por la corriente en terminales que acabamos de calcular, que nos dio un valor de 60 amperes. Entonces, haciendo el cálculo de 60 por 200, nos da un valor de 12 kilowatts la potencia de entrada. Nos da un valor de 12 kilowatts o 12.000 watts la potencia de entrada. Por lo que la eficiencia, haciendo el cálculo, la potencia de salida, que ya lo calculamos anteriormente como 7.350, lo mismo que 17.350 kilowatts, que corresponde a la potencia de entrada, y la potencia de salida, que acabamos de calcular, que es de 12 kilowatts, o sea, que responde a la potencia de salida, pero el valor de la eficiencia usualmente se expresa de manera porcentual, o sea, esta división multiplicamos por 100, y se nos cancelarían pues los kilowatts, sería solamente la división entre 7,350 y entre 12, y multiplicado por 100, nos daría pues el valor del rendimiento, la eficiencia, que aproximadamente nos da un valor de 61,65%, un valor de 61,65%, y tendríamos el inciso B. La intensidad en el momento del arranque. A eso se refiere pues, la corriente en el arranque. Pero ¿cuál corriente? Usualmente me importa mucho la corriente del inducido, pero en ese caso, pues como estamos en configuración serie, cuando hablamos de la corriente del arranque, pues sería la corriente del inducido, sería la corriente del campo o la corriente en terminales. Cualquiera de esas tres podemos hablar que es lo mismo, la corriente de arranque. ¿Pero qué quiere decir la condición de arranque? Pues la condición de arranque es un momento, es el momento en el que el motor pues va a empezar. Recordemos rápidamente la evolución voy a hacer una pequeña gráfica rápida. Recordar que la evolución de cómo la velocidad del motor va a empezar a aumentar a medida que el tiempo avanza. Es decir, aquí en este punto voy a llamarlo t igual a 0, el motor, voy a hacer un pequeño circuito. ¿Qué sucede en el tiempo igual a 0? En el tiempo igual a 0, el interruptor que conecta la batería con el motor se cierra, o el motor se conecta a la fuente, ya sea por un interruptor o un tomacorriente, dependiendo del tiempo de motor. Pongámosle, según ese esquema, es el momento en el cual pues, el switch o el interruptor se cierra y pues el motor empieza a recibir energía y la velocidad del motor pues empieza a aumentar, pero esa velocidad hasta que se mantiene un valor constante. Ese es el comportamiento usual del motor. Y entonces el arranque es esto, cuando el interruptor se cierra. Y aquí vemos la velocidad como aumenta con respecto al tiempo, ya sea la velocidad angular o el RPM, la función es la misma. Y entonces acá, pues ese es el punto de arranque, este punto en cero aquí sería el arranque. Y pues en arranque, pues el motor no apenas va a empezar a moverse. Aquí ahí se vence la inercia. Aquí una inercia que vencer del motor. Pero desde el punto de vista de la velocidad, pues la velocidad en el arranque, ya sea, da igual cómo la expresemos, si en RPM, o sea en radianes sobre segundo o en RPM, pues la velocidad es cero. ¿Y eso qué implica? Pues que la tensión inducida, pues en condición de arranque, como está dependiendo de la velocidad, pues va a ser cero. Quiere decir que en este circuito de acá, pues esta tensión de acá se representa por medio de un cable ideal, o sea, se nos comporta como un corto. Por lo cual el circuito en condición de arranque, modelar la condición de arranque en el circuito del motor es hacer lo siguiente: el mismo circuito, pero sin la tensión inducida. Y dejar los demás parámetros del circuito. Los demás parámetros se mantienen, es decir, la resistencia acá sigue siendo 3 ohms, aquí sigue siendo 0,8 ohms, y aquí pues la inductancia del campo. Y la fuente de alimentación, pues en este caso no se menciona, pero aquí lo usual es que se arranca a tensión nominal, que en la práctica se debe colocar una resistencia auxiliar para limitar la corriente de arranque.
o la construcción del motor ya debe estar incluida el control de la corriente arranque. Y entonces sería la corriente que va a circular por el motor en esa condición de operación, en esa condición de operación. Entonces en el momento del arranque, aquí la corriente, pues haciendo por ley de Ohm, pues la tensión de estas dos resistencias, B igual a I por R, entonces sería la tensión de 200 dividido entre todas las resistencias que ve el circuito, que en este caso sería la de 0,3 más 0,8, por lo que entonces el valor de la corriente en el arranque, que usualmente, si usted no controla esa corriente de arranque, quiere decir controlar. Pues primero hagamos el cálculo, aquí esa corriente da un valor de 181,82 amperes aproximadamente. Es una corriente que si lo comparamos con una condición de operación, suponiendo por ejemplo esa condición de operación, suponiendo esta condición de operación, en el inciso anterior que es de 60 amperes, no mencionaron si la nominal, pero podríamos pensar que la nominal, pues, suponiendo que la nominal, pues es una corriente que es perfectamente 3 veces eso, ¿sí? 3 veces eso. Y esas corrientes en el arranque pueden provocar averías o daños catastróficos en el motor. Entonces, ¿qué es lo que se hace en la práctica? En la práctica, pues se trata de que esa corriente limite, se limite, se limite, que quiere decir que se disminuya en el arranque, y es donde viene el inciso D, donde tiene sentido el inciso D que dice la resistencia que tenemos que colocar en serie con las bobinas del inducido para limitar la corriente de arranque a 125 amperes. Realmente, pues, dependiendo del inducido, aquí lo que nos están queriendo decir es que en el inciso D, voy a llamar esto la corriente de arranque prima, que es otra condición, la limitada, es que usted debe agregar en serie a ese circuito inducido, bueno, alargar un poco el circuito, debe agregar en serie el inducido, ya, por medio de la caja de bornes, una resistencia auxiliar que permita que esa corriente no sea de un valor de 181, sino que ahora usted quiere que esa corriente que llamamos y arranque prima tenga un valor especificado de 125 amperes. Ese valor, pues, me imagino que lo que dice el problema o lo proponen como, oiga, con esa corriente evitamos que la máquina se dañe en esa condición de arranque. Y recordar que esa resistencia acá externa va a agregar aquí en el modelo, no la vamos a tener en cuenta del tiempo de conmutación, acá voy a colocar aquí un switch 2, y ese switch lo que quiere decir es que cuando se venza el arranque, es decir, cuando estamos operando en condición de régimen permanente, al estado estable, es decir, que ya la velocidad del motor se estabiliza, una velocidad estable, pues usted elimina esa resistencia externa, se la cortocircuitamos. Ya cuando estamos en condiciones estables, atención, pues ya empieza a aparecer y la corriente es mucho más pequeña, ya pasamos del peligro y eliminamos la resistencia externa. Recordad que esa resistencia, pues, es una condición instantánea, es un momento transitorio. Pero entonces, la misma analogía, pues, a ver que si aplicamos esa misma ecuación, aquí la diferencia es que la corriente de arranque ahora es 125. La tensión sigue siendo la misma. La tensión sigue siendo los 200 volts. Y la resistencia, ese es un circuito parecido a este solo con una nueva resistencia. Y la resistencia ahora va a ser la suma de las tres. 0,3 más 0,8, pero ahora pues debe existir una nueva resistencia. Y esa nueva resistencia lo que está logrando es que esa corriente pasó de valer 181 ahora a 125. Entonces en ese orden de ideas de esa ecuación pues, despejaríamos la resistencia externa. Resultando que el despeje nos da un valor de 0,5 ohms. De 0,5 ohms. Con esa resistencia, es decir, ese es el valor que debemos agregar en serie, en el inducido, el valor de la resistencia en serie para limitar la corriente de 125 ohms, de 125 amperes, perdón. Con esa resistencia limitamos una corriente de 125 amperes y pues su efecto, ¿no? La importancia de esta resistencia, que pues lo que está logrando en ese momento gráficamente, es que si comparamos las dos situaciones, la primera gráfica es cómo se comportaría la corriente sin la resistencia de arranque, en el cual aquí, sin la resistencia externa, aquí tendríamos la primera corriente de arranque, que es un valor muy alto en comparación del nominal, del nominal. Se supone que aquí estaríamos con la corriente, voy a suponer una condición nominal, la corriente de 60 amperes, ¿sí? Que vamos a operar en la misma condición de 60 amperes. Pero aquí ese pico de corriente es demasiado alto, un valor de 181 amperes aproximadamente.
pero que gracias a la acción de la resistencia externa, pues vamos a limitar la corriente pico ya de 181 a 125. Claro, en condición de régimen permanente la corriente C, aquí tendríamos un nuevo valor de corriente que sería la I corriente de arranque prima. La nueva corriente nominal, o sea, la corriente estable ya no sería los 60 amperes, pero en ese instante cuando se acciona ese, es decir, cuando la resistencia se elimina y pues lo cual permitiría regresar la corriente pues, al valor de deseado esperado, ¿no? Deseado esperado, una forma más controlada de llegar a esa condición de operación y no en esta curva verde que podríamos presentar averías o daños en el motor. A continuación, el siguiente problema que dice, disponemos de un motor de corriente continua conectado en derivación. Entonces, motor en la condición de operación, como mencionamos en el problema anterior, y conectado en derivación. Entonces, hasta aquí la frase lo que me está diciendo es que el modelo de circuito que vamos a emplear es el siguiente. Circuito de armadura, conectado en paralelo. Ahora, cuando se dice en derivación, paralelo, también otro término que se suele utilizar que es shunt, es que este circuito de armadura se va a conectar en paralelo con el circuito de campo. El circuito de campo es una bobina en serie con la resistencia. Y en paralelo aquí pues pues a la fuente de alimentación. A la fuente de alimentación. A la fuente de alimentación. Que ese es el modelo de circuito. La tensión en terminal ese es el modelo de circuito que vamos a emplear. Donde aquí estaría la tensión inducida de la máquina y aquí este eje que representa pues el acople con una carga mecánica existente. Y la tensión de alimentación, que el problema nos dice que es de 100 volts en este motor. Las bobinas inductoras, recordar que el término inductora tiene ese es el circuito de campo, es decir, voy a llamar esto RDF, una de las maneras de llamarlo, que es en ese caso RDF, F, el término campo en inglés, tiene un valor de 125 ohms. Y acá estaría la bobina de campo, la bobina de campo. Y la resistencia en el inducido, para colocar otro color, inducido, que es la misma armadura, es decir, que la resistencia de armadura pues tiene un valor de 0,2 ohms. A diferencia del circuito anterior, la resistencia de campo, la resistencia de armadura, tienen valores muy parecidos, y la idea es que sean valores muy parecidos, muy pequeños, para que no haya grandes fallas de tensión. Aquí la diferencia es que en el circuito paralelo, en la construcción de la bobina de campo, la resistencia de la bobina de campo suele ser un valor mucho más grande en comparación de la resistencia de armadura. Eso con el fin de que la corriente que suministramos de la fuente se vaya, la gran mayoría, hacia al circuito pues, de armadura. Es decir, esa corriente que transporta la energía eléctrica inyectada, pues se vaya hacia el eje. Si no, pues la corriente vendría por acá, lo cual serían pérdidas en el campo o pérdidas en el diagonal. El motor se encuentra desarrollando una potencia de 4,4 kilowatts. Entonces, la potencia desarrollada es de 4,4 kilowatts. Tener mucho cuidado con esta definición, con este término. Esa potencia desarrollada, tener en cuenta que es la potencia de la tensión SUA, es la potencia de esta fuente. Y esa potencia desarrollada en definición sería SUA por ISOA. Esa potencia desarrollada lo que está representando es la potencia que se va a convertir en mecánica. El motor se encuentra desarrollando una potencia de 4,4 kilowatts girando a una velocidad, la velocidad de operación en esa condición, voy a llamarla N, es de 4200 revoluciones por minuto, por eso la llama N, porque es la versión esa velocidad mecánica es la versión en revoluciones por minuto y aquí se ve radianes por segundo. Y la fuerza contra electromotriz, vuelve y aparece este término, pues lo mismo que quiere decir la fuerza contra la electromotriz inducida, esa fuerza contra electromotriz, escribo acá la fuerza contra electromotriz, se refiere a eso en el caso del motor. Electromotriz cuando hablamos de un generador. Quiere decir que esa tensión de 90 volts hace referencia a esa que está acá, la fuerza contra electromotriz. Entonces se nos dice calcular la intensidad de excitación e inducido. De excitación, la intensidad de excitación hace referencia al campo. Y la intensidad
del inducido, pues la corriente de armadura. Es la corriente de armadura. Es simplemente la corriente de armadura. E inclusive el inciso dice la corriente absorbida de la línea. La corriente absorbida de la línea es la corriente que absorbe el motor, la que está en terminales. Las terminales del motor, o sea, las tres corrientes. Entonces, en ese orden, pues viene lo siguiente. La primera corriente y su F, pues por leyes de circuitos, la tensión de esa resistencia, recuerda que esta bobina, pues solo representa que esa bobina se encarga de obtener se crea un flujo, responsable, que en ese caso vamos a una constante de campo, la corriente de campo, es el responsable que exista la tensión inducida. ¿Por qué? Porque la tensión inducida depende de la constante de construcción de la máquina, el flujo del campo y la velocidad de rotación. Pero en el modelo de circuito, a la hora de hacer cálculos, pues, se comporta como un corto. No lo dejamos en el corto para dejar la importancia de esto. En el caso de que si la corriente llega a cambiar, hay un reflejo, hay un impacto en el cambio de la tensión inducida. Colocar el corto podría uno olvidar esta situación. Entonces la tensión de la resistencia, entonces ya la conozco, por lo que por ende, pues por ley de Ohm, podemos decir que la corriente de campo sería la tensión en terminales sobre la resistencia del campo. Es decir, los 100 volts dividido entre 125 ohms, por lo que entonces la corriente en el campo nos da un valor de 0,8 amperes. 0,8 amperes. Y esa tensión, como es un circuito en derivación o paralelo, es la misma que estoy viendo acá, y si hacemos una malla acá, esa malla pues me va a decir que la corriente de armadura por circuito sería la tensión en terminales menos la tensión inducida dividida entre la resistencia de armadura, lo cual nos da como resultado 100 menos 90 sobre 0,2, y finalmente haciendo la operación, pues tenemos que la corriente de armadura nos da un valor de 50 amperes. Y la corriente en terminales, a cambiar un poco el color, pues simplemente resulta siendo, por leyes de Kirchhoff en este nodo, o puede ser el de abajo, cualquiera de los dos, la suma de la corriente de armadura más la corriente de campo, es decir, los 50 más los 0,8, por lo que resulta que la corriente en terminales tiene un valor de 50,8 amperes, y el efecto de esa corriente, o mirando los valores de la resistencia, como la corriente que se genera son 50,8 amperes, con una pequeña cantidad, o sea, 0,8 amperes se dan en el campo, suficientes para generar una tensión inducida especificada y una corriente especificada de 50 amperes, y lograr que el motor desarrolle una potencia eléctrica de 4,4 kilowatts y circule ahí gira a una velocidad de 4200 RPM. Ahora se nos pide calcular, ya tenemos acá en esta primera parte, inciso A y B. Ahora vamos al inciso C, las pérdidas en el cobre cada demorado. Es decir, las pérdidas en la resistencia de armadura y las pérdidas en la resistencia de campo. Y en cada resistencia podemos decir lo siguiente: las pérdidas en la resistencia de armadura o la potencia que absorbe esa resistencia, ya conociendo las corrientes y la resistencia, aplicar la ecuación I cuadrado R. La potencia en la resistencia se puede expresar de esta manera. Hay otras dos versiones más, como la tensión de la resistencia al cuadrado sobre R, o la general, que es la tensión por la corriente, pero por ser prácticos, de manera sencilla, pues podríamos obtenerla de la siguiente manera: la resistencia de armadura, que es de 0,2, por la corriente de armadura, no importa el orden de los productos, la corriente de armadura, que en este caso sería 50 al cuadrado, y la potencia en la resistencia de campo, que tiene un valor de 125 ohms, por la corriente de campo, y la corriente de campo, que tiene un valor de 0,8 amperes, y lo elevamos al cuadrado, y con eso obtendríamos los valores de las potencias. Entonces las potencias calculadas son de 580 watts. Y obtendríamos las respuestas de ese inciso. Ahora se viene el inciso de qué es el rendimiento o la eficiencia. Eficiencia es potencia de salida sobre potencia de entrada. Tener en cuenta, vamos a tener en cuenta lo siguiente.
En el siguiente pequeño diagrama de potencias, aquí tengo la potencia desarrollada y esa potencia es la que se debería convertir. Esa potencia representa la conversión electromecánica, es decir, esa potencia desarrollada es la que se va a convertir en potencia útil o la potencia mecánica. Es decir, la que se convierte en eléctrica mecánica, pero no toda se va a convertir de eléctrica mecánica, ya que hay unas pérdidas mecánicas, hay unas pérdidas mecánicas. Y más bien, vamos a llamar unas pérdidas por rotación o pérdidas rotacionales, ya que las pérdidas rotacionales incluye dos grupos de pérdidas que son las magnéticas más las mecánicas. Si nos fijamos en ese diagrama de potencias, es como es una ley de corriente Kirchhoff, las que igual las que salen, entonces ya sabemos que la potencia desarrollada serían las pérdidas rotacionales más las potencias de salida. Es decir, desarrolla un pedazo que se pierde en las mecánicas y lo que resulta. Sin embargo, aquí hay una nota en el problema y nos dice, después serían las pérdidas rotacionales. Esa frase de acá, subrayada en naranja, me está diciendo es que esa potencia, vamos a asumir cero, y entonces la potencia desarrollada se nos vuelve a la misma potencia de salida. No siempre esta situación ocurre, en ese problema lo están mencionando, debe ser que las pérdidas mecánicas son tan pequeñas que pueden tomarse despreciables. Y adicionalmente, hay que tener mucho cuidado porque las pérdidas rotacionales, esas pérdidas rotacionales usualmente son una función de la velocidad. Es decir, que las pérdidas mecánicas van a cambiar, van a ser un valor diferente a medida que cambia la velocidad. Habrá algunas veces que esas pérdidas pueden ser constantes, que a medida que cambia la velocidad, la variación es tan pequeña que se asumen constantes. Digamos que eso es un trabajo de parte de mecánicos o ingenieros mecánicos que se encarga de hacer estos cálculos. En el problema, pues, en los problemas de máquinas de continuo, en la parte de máquinas eléctricas, pues ya nos dicen una función específica o nos van a ver la forma en la que varía, no nos podemos calcular una función de esto, o una frase como esa de que despreciala. Entonces, en ese orden de ideas, pues ya tenemos la potencia de salida, que es la misma potencia desarrollada, y la potencia de entrada, como mencionamos anteriormente, sería la potencia de terminales, o la corriente en terminales, y esa tensión en terminales que es de 100, y la corriente en terminales que se había calculado como 50.8, lo cual nos da como resultado una potencia de entrada de 100 por 50.8 de 5,08 kilowatts. Por ende, entonces el rendimiento nos da la potencia de salida, que es de la misma desarrollada que el problema nos dice que es de 4,4 kilowatts, que es la potencia de salida, que es la misma potencia desarrollada. Y la potencia de entrada que acabamos de calcular de 5,08 kilowatts. Y esta operación multiplicada por 100 para expresar, y aquí ya sabemos que se nos van a alcanzar los kilowatts con un kilowatt, y aquí pues ya tener el cálculo del rendimiento, es decir, 4,4 dividido entre el 5,08 multiplicado por 100 y nos da un resultado de 86,61 por ciento. por 100. Por 100. Finalmente, nos dicen calcular el par motor. El par motor es el mismo par en el eje, porque habrían dos motores, hay par desarrollado y par motor o par en el eje. La diferencia del par desarrollado es que la expresión matemática sería la potencia desarrollada sobre la velocidad mecánica, pero el par motor o par en el eje o par de salida sería la potencia de salida con respecto a la velocidad mecánica. Entonces, no siempre son el mismo. No siempre son el mismo. En este caso particular, debido a que las pérdidas rotacionales son despreciables, el par desarrollado y el par motor coinciden, son el mismo valor. Pero la diferencia del par desarrollado es que es con la potencia desarrollada y el par motor es con la potencia útil o la de salida. Para ese problema en particular coinciden, ya que las pérdidas mecánicas y magnéticas son despreciables. Finalmente, pues el par motor, mismo par desarrollado, se expresa como la potencia desarrollada, que son los 4,4 kilowatts o por 10 a la 3, y la velocidad, pero conocemos una velocidad que es de 4200 y esa velocidad el problema es que está en RPM.
y la velocidad nos tiene que dar en radianes sobre segundo sobre esa ecuación. Pues simplemente multiplicamos por pi sobre 30 para que el producto de 4200 por pi sobre 30 se doble una cantidad que ya está expresada en radianes sobre segundo, es decir, con velocidad angular. Y pues haciendo ya la operación, el par desarrollado, que es el mismo par motor, de los 4.4 por 10 a la 3 sobre 4200 por pi sobre 30, pues nos da aproximadamente un par de 10 o aproximadamente 10 cerrados, newton metro, de newton metro, y finalizaríamos este problema. El tercer ejercicio que vamos a resolver es el siguiente. Un motor serie de corriente continua, ya esta primera frase de entrada nos está diciendo que el modelo de circuito que vamos a emplear es el siguiente. Y sería nuestra tensión inducida, nuestra resistencia armadura, en los modelos convencionales que se suelen emplear. Aquí vendría la resistencia serie y la inductancia serie. Y acá los terminales del motor. Y acá los terminales del motor. Y toma de una fuente de alimentación, es decir, la tensión en terminales, pues tiene un valor de 250 volts y una corriente, sí, y una corriente, es decir, de la fuente, la corriente terminal es de 30 amperes y opera a una velocidad de 90 rpm. Bueno, y completando el modelo tendríamos la tensión inducida, A, y acá, pues el eje en el cual estaríamos diciendo que está operando a una velocidad mecánica especificada y un par de salidas. Después la carga cambia y la corriente baja a 20 amperes. Entonces vamos a mirar lo siguiente. Voy a volver a copiar y pegar el circuito para modelar las dos situaciones diferentes. Entonces la tenemos la primera situación. La primera situación, voy a llamar esto eso A1 y velocidad 1. Aquí voy a llamar esto velocidad 2. Y muy seguramente aquí era un par de salida de 1, un par de salida 2. Y hay dos situaciones. Una primera situación en la cual pues el motor está absorbiendo de una fuente de 250 volts una corriente de 20 amperes. Voy a llamar eso la primera corriente. Y esa misma corriente sería la misma que circula acá, la corriente armadura ISO A1, ya que no, pues desde la máquina de serie no hay resistencias diversoras. Y aquí estaría el devano de campo serie, la resistencia serie, la resistencia armadura, que del problema las proporciones ya vamos a colocar, o de una vez el problema dice que pues la resistencia de armadura es de 0,15 ohms, agregar acá 0,15 ohms, y la resistencia del devano de serie, como podemos notar, en el modelo serie estas dos resistencias, el campo y armadura, suelen tener valores muy similares, muy pequeños. Y en esta siguiente condición de operación, el motor cambia su carga mecánica y ese cambio de carga mecánica hace que ahora la corriente que absorbe sea menor. Debe ser que después que cambie la carga mecánica. Entonces, al parecer, la corriente disminuyó. Ese cambio de carga mecánica hizo que disminuyera pues, la corriente en el motor. Y se produce, y aquí había una primera velocidad, llamarla M1, en esta condición de operación de 90 revoluciones por minuto. Y ahora se quiere conocer que cuando el motor cambia su carga mecánica, la carga que usualmente está aquí acoplada en el eje, esa carga mecánica, cuando cambia su carga mecánica, entonces, ¿qué va a suceder con la nueva velocidad? ¿Qué va a suceder con la nueva velocidad? Y ese cambio que está provocando. Entonces, la cuestión es, esas dos situaciones de operación, aquí nos dan una primera condición de operación del motor y una segunda condición de operación del motor, y la idea es, bueno, yo necesito aquí conocer una velocidad y hay dos momentos de operación. ¿Y qué tiene que ver un momento de operación? Voy a llamar esto de a 2 con esta condición de operación. ¿Por qué me dan dos condiciones de operación para calcular esto? Porque mi problema está en este instante, en este circuito, lo tengo acá. Tengo ese primer instante en este circuito. ¿De qué me sirve
conocer ese primer instante. ¿Y de qué me sirve conocer ese primer instante? Miremos las siguientes relaciones. Las ecuaciones que tenemos de manera general de la máquina para saber qué necesitamos calcular de acá. Necesito calcular una velocidad a partir de esos circuitos. ¿Y por qué tengo dos? Entonces podríamos decir, bueno, la primera ecuación general que es eso es igual a K flujo por velocidad mecánica, ecuación del par desarrollado que es K por la corriente de campo, por el flujo de campo por la corriente de armadura. Esa ecuación que es propia de los motores, esa ecuación que es propia de los motores. Y podríamos hablar pues, sobre todo también que la potencia desarrollada, otra ecuación, es la potencia, es el par desarrollado por la velocidad mecánica, o lo mismo con la potencia de salida, es decir, el par de salida por la velocidad mecánica. Y podríamos escribir más ecuaciones. Aquí hay ecuaciones electromagnéticas y aquí hay ecuaciones mecánicas. Ecuaciones electromagnéticas y ecuaciones mecánicas. Y de todas esas ecuaciones voy a subrayar, por ejemplo, dónde está la velocidad. Aquí hay velocidad, en esas no mencionan velocidad. Aquí hay velocidad, aquí hay velocidad. Entonces, según esta situación, si yo conocer la tensión inducida, podría saber de una velocidad si conozco el flujo. Si conozco el flujo de campo. ¿Sí? Si conozco el flujo de campo. Podría conocer, si yo conozco el flujo y conozco la velocidad, y conozco, perdón, la tensión inducida, podría calcular el flujo. La velocidad, ¿sí? Entonces, situando, si conozco de alguna manera el flujo, y eso es una constante y la constante de construcción de la máquina, y la tensión inducida por hallar una velocidad. También podríamos expresar ese flujo en función del circuito como una constante de campo por la corriente de campo. Que en este caso, la corriente de campo nosotros la estamos llamando I sub S en este modelo. En este modelo. Entonces, o si podríamos hablar de hacer cálculos de potencia. Hacer cálculos de potencia, pero para hallar potencia tengo que hallar un par, pero el par necesita la velocidad. Entonces, digamos que la ecuación más candidata sería esta, ¿no? La ecuación más candidata sería eso, porque aquí estaría obligado a calcular un par y el par necesita una velocidad. Pero entonces tendría que calcular una tensión inducida, tendría que conocer una tensión inducida y resulta y pasa lo siguiente. Si nos damos cuenta, los dos circuitos tienen condiciones muy parecidas, es decir, conozco la tensión, conozco la corriente, conozco la tensión, conozco la corriente y puedo calcular las tensiones inducidas. Por alguna razón es muy curioso que los dos circuitos mencionen como la misma situación, ¿sí? Las mismas variables. Y podríamos seguir simplemente fijándonos acá, oiga, la pregunta está acá. La diferencia es que aquí, en ese circuito, conozco la velocidad y aquí no la conozco. Por el ejercicio, para darnos cuenta, lo que vamos a hacer es que vamos a obtener la tensión inducida en ambos circuitos. Y uno puede pensar, oiga, pero el problema está acá. ¿Para qué queremos ir acá? Simplemente vamos a decir eso. E sub a 1 por circuito sería 250 menos la tensión en las resistencias, que sería 30, que es la corriente de las dos resistencias por la suma de las dos resistencias, 0,15, más 0,12, y aquí obtendríamos la tensión E sub a 1. De manera similar, yo puedo decir que E sub a 2 sería igual a 250 menos la misma forma, solamente que la diferencia es que aquí es de 30 pasamos a ser 25, y la suma de las dos resistencias, 0,15 más 0,12. Y aquí obtendríamos un valor de E sub a 2, los cuales son los siguientes. Resultados de 241,9 volts y 243,25 volts. Podríamos seguir pensando, nuestro problema está acá, ese circuito que tiene que ver con esto. Y pues también esa inquietud de que los dos circuitos, a pesar de que son dos condiciones diferentes y la condición que me importa es esta, tienen como los mismos cálculos, la misma forma de cálculo, es decir, la tensión inducida se calculó igual en los dos circuitos. ¿Y de qué me sirve conocer la tensión inducida en el primer circuito y en el segundo circuito? Digamos que en el segundo circuito podríamos pensar eso, ¿no? Que la tensión inducida 2, por ejemplo, pues es una constante de construcción que se desconoce. Voy a cambiar esto flujo por la otra manera de interpretar el flujo. No voy a escribir aquí flujo, sino esta otra versión de pronto. ¿Y por qué esa otra versión? Que sería una constante de campo que llamarla K sub S o la corriente de campo. La corriente de campo, que en este caso es I sub S, para la primera condición, aquí voy a llamar esto I sub S1 y aquí sería I sub S2.
En la primera colisión, aquí sería I sub S2, I sub S2 que tiene un valor de 25, por la velocidad 2, que es la que no conozco. Es decir, de alguna forma, yo llegara a conocer esas dos variables, que no las subrayo, podría obtener esta variable. No obstante, en la situación número 1 también es lo mismo. Eso A1 es una constante de construcción, una constante magnética. Son constantes, quiere decir que la constante K de caso S en la condición 1 y en la condición 2 son las mismas, no van a cambiar. Aquí la corriente va a cambiar porque aquí es la corriente de campo. La corriente de campo en la situación 1 es de 30 amperes y en la situación 2 es de 25. Entonces aquí la corriente va a ser 30 por N1. Pero N1 se conoce. Es decir, voy a desenglosar un poco más esa ecuación. Eso A2 que es 243.25 va a ser igual a una K por KS por 25N2 y la ecuación de acá, pues que resulta siendo 241.9 por K por KS por la corriente que sería 30, pero aquí la velocidad sí la conozco que es de 90, y eso sigue siendo la situación número 1 y la situación número 2. Esa constante es la misma en la máquina. Esa constante es la misma. Sobre todo, la constante K es de construcción de la máquina. Es de construcción, o sea, depende de la construcción de la máquina. Si yo no he alterado las bobinas, las carcasas de la máquina, no cambia. Y K sub S realmente representa lo siguiente. El impacto de K sub S se va a entender mejor con la siguiente. Es la curva de magnetización de la máquina. La curva de magnetización es el comportamiento de la tensión inducida en función del flujo. Pero el flujo es una constante de campo por una corriente de campo. Y esa característica pues tiene esta forma, en el cual, debido a que hay unas dos zonas, una zona lineal y una zona de no saturación, perdón, de saturación, lineal o no saturada, y una zona de saturación, resulta y pasa que si nos ponemos a analizar un poco, aquí tendría eso A1 y eso A2, podríamos decir esto, aquí yo tendría eso A1 en esa curva, y eso A2 que es una tensión un poco mayor, eso A2, y resulta que esas dos ecuaciones se pueden comunicar entre sí gracias a que pues se supondría que para que exista un cambio, la zona de saturación quiere decir que a medida que aumenta el flujo, pues ya la tensión tiende a permanecer constante, ya no se magnetisma la máquina. Y aquí estos dos cambios de tensión inducida es porque hubo un cambio en la corriente de campo, es decir, que aquí yo tendría pues, una corriente de campo 1 y una corriente de campo 2, y existe ese cambio porque estamos en la zona lineal de la máquina, estamos en la zona lineal de la máquina. Es decir, que esos dos puntos de operación los puedo relacionar debido a que esa constante, primero porque es la misma máquina, la matemática me dice la misma máquina, entonces la misma constante. Y el caso ese, que es la constante de campo, es una constante de magnetización, aquí pues estamos reflejando en la zona lineal, es decir, que yo podría relacionar las dos condiciones de operación. Es decir, que si yo tengo un E1, llamarlo así, es una constante por flujo 1 por velocidad 1, y yo tengo E2 por una constante por flujo 2 por velocidad 2, pues por proporcionalidad o linealidad, yo puedo dividir las dos ecuaciones y decir perfectamente E1 sobre E2 es igual a la siguiente relación. Pues digo K y K se me cancelan, entonces sería flujo 1 por velocidad 1, flujo 2 por velocidad 2, o otra versión, y también se me cancelarían las constantes de campo, que sería corriente de campo 1 a velocidad 1, y podemos utilizar cualquiera de las dos velocidades, pero que tienen que ser la misma. Omega 2, ¿cómo así otro tipo de velocidad? Aquí podríamos utilizar N1 y N2, es decir, reemplazar las velocidades angulares por las velocidades en RPM. Pero las dos tienen que ser o en RPM, las dos tienen que ser angulares. Y entonces esa relación de linealidad me permite, pues aquí como lo estoy modelando, dividir las dos ecuaciones. Yo puedo tomar la ecuación de arriba, la expresión en azul, la expresión en fucsia, y simplemente me puedo atrever
Bueno, aquí hay una igualdad, ¿no? Aquí había una igualdad. Y por aquí era una igualdad. Y pues gracias a estas constantes, tal cual como lo vemos acá, pues yo puedo tomar el atrevimiento o la libertad de hacer la división. De hacer la división y pues se me cancelarían esos términos de acá y simplemente de esa ecuación la única incógnita que me quedaría sería N2 y esa incógnita ¿qué sería? 243.25 dividido entre 241.9, paso este 30 hacia acá y este 25 pasaría a dividir y este 90 pasa para acá hacia el otro lado y a partir de esta operación obtendría la segunda velocidad, la cual es la que me están preguntando acá. Entonces, entonces tiene un gran sentido que me hubieran dado dos condiciones de operación, porque la condición de operación 1 me da la información suficiente para completar la segunda condición de operación. ¿Por qué la estoy relacionando? Porque estoy operando en zona lineal, es decir, con punto de operación 1 lo puedo comparar con punto de operación 2 y es la misma máquina, ¿no? Y no se ha modificado la construcción. Entonces, gracias a esta relación de linealidad, yo pude comparar las dos condiciones de operación. Resultado final, la nueva velocidad de 6. 108,627 revoluciones por minuto. Gracias a eso, completamos el problema. Recordemos lo siguiente para darle un sentido a estas operaciones y saber que el camino está correcto. ¿En qué sentido? Hay dos características muy importantes en la máquina. Una es característica de velocidad en función del par desarrollado y una del par desarrollado en función de la corriente de armadura. La característica en el serie tiene ese comportamiento. Una caída rápida en la cual en cero es asintótico y esta forma es cuadrática. Esa forma es cuadrática. Y voy a colocar aquí la operación. Tenemos una condición 1. En la condición 1 la velocidad. Voy a colocar aquí una velocidad. Que sería la condición 1. Es decir, tendríamos una velocidad 1 y un par desarrollado 1. Y tendríamos una siguiente condición en la cual la voy a ubicar hacia arriba. ¿Por qué hacia arriba? Porque la condición 1, la velocidad de 90, la condición 2, la velocidad de 108, es decir, que la velocidad aumentó. La velocidad aumentó. Y si la velocidad aumentó, lo que está sucediendo es lo siguiente. La velocidad 2 aumentó, por ende, el par desarrollado disminuyó. Y voy a representar estas condiciones de par de acá. Yo aquí tengo un par, entre más arriba es más grande. Entonces quiere decir que yo aquí el par 1 lo voy a agregar acá. Aquí habría una corriente ISO a 1, el par 1, y el par 2 es más pequeño. ¿Y por qué sabemos que es más pequeño? Porque aquí, en ese sentido, el par aumenta y en ese sentido la velocidad aumenta. En ese sentido, el par aumenta y en ese sentido la corriente aumenta, según esta gráfica. Entonces quiere decir que el par 2 es más pequeño que el par 1. Entonces voy a agregarlo acá. El par 2 debería agregarlo más o menos como por acá. Es un esbozo, no es una gráfica completamente realista. Entonces, ¿qué está sucediendo? Eso lo que me quiere decir es que la velocidad aumentó cuando entonces lo que está sucediendo es esto. Tengo una condición de operación en la cual tengo una velocidad y un par y una corriente elevada. Es decir, que el par y la corriente ahora disminuyó. Y ahora tengo una condición en la cual la corriente disminuyó. Como la corriente disminuyó, quiere decir que el motor disminuyó su par y la velocidad aumentó. Para lo más, para lo menos, entender esa operación quiere decir que disminuimos la carga mecánica. Quiere decir que aquí el motor está impulsando una carga mecánica y se liberó de carga mecánica, por ende, pues al liberarse de carga mecánica, hace menos esfuerzo y pues aumenta su velocidad. Aumenta su velocidad. Entonces, estas curvas, lo que me está queriendo, esta interpretación quiere decir que los cálculos tienen sentido. Estas curvas tienen sentido en la operación de la máquina porque aquí podemos ver que ISO a 1 es mayor que ISO a 2. No tendría sentido que si la velocidad, en este problema, que si la velocidad aumentara, la corriente siguiera aumentando, ¿no? Esas curvas, que son las propias del motor, que se obtuvieron anteriormente, están modelando perfectamente la situación de acá. Aumentó la velocidad
aumentó la velocidad de un momento a otro, en cual el par de desarrollo tuvo que haber disminuido, y eso quiere decir que nos libramos de carga mecánica. ¿Y cómo sabemos que nos libramos de carga mecánica? Es porque ahora el motor está desarrollando menos par, estamos desarrollando menos par, es decir, que aquí tendríamos la velocidad 2, aquí tenemos la velocidad 1, donde la velocidad 2 es más grande. Aumentó la velocidad 1 y dice, uy, la velocidad aumentó. Quiere decir que de pronto no, aumentó la velocidad. Quiere decir que el motor si se mueve más rápido porque estamos agregando más fuerza, ¿no? Sí, son dos puntos de vista. Si yo tengo una carga mecánica que aumenta y se disminuye la velocidad, si yo tengo una velocidad inicial y se aumenta la carga mecánica, si hay más esfuerzo mecánico, debería aumentar el par para tratar de mantener la velocidad inicial. Pero si yo disminuyo un poquito la fuerza, o sea, es decir, que si yo disminuyo la carga mecánica, por eso es un poquito más pequeño, si disminuyo la carga mecánica, entonces quiere decir que, y disminuyo un poquito la fuerza, con un poquito menos de disminución de fuerza podría, es decir, si yo en el mismo caso mantuviera la misma fuerza, voy a decir que aquí sigo teniendo el mismo par 1, aplico la misma fuerza aquí acá, pues la velocidad aquí que voy a ver es un aumento, mucho más grande de la velocidad. Velocidad 12. Aquí yo tengo una fuerza, yo tengo una carga inicial y, y no es lo mismo que yo ahora aumento la carga y quiero seguir manteniendo la velocidad inicial. Si quiero mantener la velocidad inicial es porque tengo que aumentar el esfuerzo, porque si yo no aumento el esfuerzo, la velocidad se me va a caer. Pero entonces yo aumento el par para mantener la misma velocidad. Pero diferente sería que yo disminuyo la carga con la misma fuerza, pues entonces voy a ver un cambio de la velocidad, porque quiere decir que ahora con la misma fuerza puedo desplazar mucho mejor la carga mecánica.